ministerio Jesucristo Fuente de Agua Viva y el ministerio Casa de Dios presentan Dando a Conocer a Cristo. El debate. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Les habla su amado hermano y amigo Víctor Pujol en compañía de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su programa Dando a Conocer a Cristo, el debate. Hoy vamos a tener la palabra leída en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a estar tratando de lo que es ser hijos de Dios, no sencillamente humanos como somos, sino hijos de Dios y hijos de la muerte. Hay una diferencia entre aquellos que somos hijos de Dios y otros, diferencia muy grande entre los que somos hijos de la muerte. Pero antes déjenme recordarle que Inmobiliaria Pujols, pensando en su futuro, tiene listo ya 8 apartamentos para entrega la semana que viene ya en Bávaro, Punta Cana, Verón, Punta Cana, al lado de Pueblo Bávaro, con su título deslindado, listo para tomar préstamo donde usted quiera. Y tenemos una feria solo por el mes de septiembre. Tenemos 300,000 pesos de regalo como inicial. El apartamento cuesta 1.500.000 pesos, 2 habitaciones, baño en el medio. Tenemos closet en cada habitación, sala, desayunador, comedor, desayunador y cocina. Área de lavado, 4 parqueos, excelente ubicación, títulos propios, deslindados. Todo eso por 1,5 millones de pesos, y a los primeros 4 que compren ahora les regalaremos 300,000 pesos como parte de su inicial. Inmobiliaria Pujols, pensando en su futuro. Oferta de septiembre de feria navideña, como quien dice, en septiembre. Los primeros 4 que se comuniquen con nosotros al 809-873-1319 tendrán un bono de 300,000 pesos para pagar su apartamento. Inmobiliaria Pujol, pensando en su futuro. Entramos en materia. La palabra de Dios debe ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Hijos de Dios, dice el encabezado de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Aquí hay una especificación, una ordenanza en imperativo. Mirad, miren, por favor, o miren obligatoriamente, miren, una orden. Mirad la grandeza del amor de Dios con que hemos sido revestidos los hijos de Dios, para que podamos ser llamados hijos de Dios. Esto se ve como un poco inconcluso para las personas que no conocen a Dios. Pero aquellos que conocemos a Dios, vemos, entendemos y podemos hablar de lo que hemos visto, de lo que sentimos y de lo que creemos. Nosotros en algún momento somos enseñados por el Espíritu Santo de Dios, que nos hace partícipe de todas estas cosas maravillosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Por lo que no es entendible el Evangelio de Cristo para todo el mundo, sino solo para aquellos que hemos sido llenos de este amor que Dios
nos da como protección para los hijos de Dios. Si nosotros no tuviésemos lleno de este amor capaz de perdonar, capaz de amar, capaz de dar a aquellos que no tienen las cosas que necesitan, enseñar a aquellos que necesitan ser enseñados, consolar a aquellos que necesitan ser consolados, reír con aquellos que ríen, llorar con aquellos que lloran y estar siempre presto a dar gracias a Dios por todas las cosas. En esta semana yo tuve una semana muy agitada, muy mal, porque yo me jacto de ser un hombre honesto. Y un maestro que tenía trabajando allá en Bávaro, en los apartamentos, decidió corromperse y engañarme. Y fue una persona que yo lo ayudé bastante. Y ese señor no esperaba que me hiciera tales cosas. El caso fue que duré un par de días durmiendo mal porque la miseria humana, que es la única capaz de hacerle daño a su prójimo, se vio desvelada ante este inusitado mandato de este Señor. Pero con la sabiduría y la sapiencia de Dios, perdí unos 50 o 60 mil pesos con ese Señor y me lo quité de encima y logré la paz en mi corazón. Pero también le estoy pidiendo a Dios perdón por haberme sentido mal por esa causa. Antes de empezar este programa estaba pidiéndole perdón a Dios por haberme sentido mal. Porque realmente no me sentí mal porque me hayan engañado a mí. Yo soy solamente un administrador de las cosas de Dios. Todo lo que yo poseo y tengo es de Dios. Yo no tengo nada en lo absoluto. Y el que se roba lo que yo estoy administrando no me está robando a mí, le está robando a Dios. Bueno, en ese sentido, yo estoy pidiendo perdón por ese Señor y por mí. Primero por mí, por haberme sentido mal, por haberme sentido indignado en contra de ese Señor. Y luego estoy pidiendo perdón para que Dios tenga misericordia de ese Señor, que lamentablemente metió la do de caminar en la olla de comer. Pero Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Y damos gracias al Señor por todas las cosas, incluyendo esas. Cuando alguien nos ultraja, cuando alguien nos maldice, cuando alguien nos engaña, también damos gracias a Dios, porque Él es el que tiene el control de todo y en todo y por todo y para todo. Entonces, cuando estamos revestidos de este amor que Dios nos ha dado, miren lo que sucede. Amados, ahora somos hijos de Dios, ahora. No mañana, ahora, dice Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no ha venido el Señor a manifestarse. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay personas que tienen la idea de que siendo cristianos van a pasar por la gran tribulación. Sin embargo, aquí dice la palabra ya mismo, ahora, no mañana, ahora somos hijos de Dios. Ahora, no mañana, ahora. Ahora, cuando Él se manifieste, seremos igual que Él, semejante. Cuando algo es semejante, es igual a Dios. ¿Por qué seremos igual a Dios? Bueno, porque Él le plujo dar a los que obedecen esa magnificencia de poder y de gloria que Él tiene. Pero aunque seamos igual que Él,
siempre vamos a tener que obedecer y respetar a aquel que nos ha glorificado, que nos ha magnificado, que nos ha dado tanto amor para que fuésemos igual que Él. Porque lo que nos hace igual a Dios es el amor de Dios. No es el poder de Dios, es el amor de Dios. La palabra de Dios dice que todas las cosas que se ven, las que han sido manifiestas y las que la creación provee, dan testimonio de Dios. Hay mucha gente que dice, no, pero yo no creo en Dios. Entonces yo lo dirijo al Job 38, cuando Dios le dice, yo quiero que tú me digas ahora, tú sábelo todo. ¿Dónde tú estabas cuando se estaba cimentando la piedra angular con la que se hizo la tierra? ¿Cuáles son sus medidas? ¿Quién le ha pasado vara a la tierra? ¿Quién la ha podido medir? Hoy el hombre ha avanzado mucho en la ciencia y con el sistema georreferencial de Google. Hoy usted puede medir la densidad de la tierra, la cantidad de tierra que hay. La ciencia ha avanzado bastante. Ahora, ¿quién ha hecho una cinta para medirla? No han hecho cinta para medirla. No se ha podido hacer todavía una cinta. Aunque se tiene una referencia que es prácticamente muy precisa. Desde la altura de la tierra podemos ver. Ahora, ¿quién ha podido inventarse el eje donde se sustenta la tierra? ¿Cómo da vuelta y gira alrededor del sol 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, con dos grandes movimientos, el de 24 horas que es el de rotación y el de 365 días al año que es el de traslación? Todas esas cosas dan testimonio de Dios. La lluvia. Mire, esta semana hubo un pequeño huracán que pasó por la República Dominicana y en la vida mía no hubiese yo conocido nunca, ni hubiese visto nunca que la gente orara tanto porque ese ciclón tocara tierra dominicana. ¿Ustedes saben por qué? Porque la sequía nos estaba reduciendo a polvo. Los agricultores están devastados en esta cosecha. Este año se le ha perdido casi la gran mayoría de sus cosechas. No había agua ni siquiera para regar los alimentos. No había agua ni siquiera para bañarse, ni para fregar, ni para lavar los carros, ni nada por el estilo. Nunca como hoy se había visto el pueblo en la necesidad de pedir tanto por un ciclón. Y todavía necesitamos varios ciclones como ese que no nos azoten, sino que nos dejen muchas lluvias. Porque el difunto fenecido doctor Joaquín Balaguer decía que el mejor secretario de Agricultura que había era un ciclón. Él pagaba sus daños, porque todos los necios que construyen a la orilla de los ríos, que tratan de robarle al mar y al río, pierden sus propiedades porque son necios. Y la palabra de Dios dice que el hombre sabio edifica sobre la roca. Pero como estos no conocen a Dios, no saben lo que es edificar sobre la roca, y edifican sobre un pantano, sobre el cauce de un río o a las orillas del mar, tratando de robarle al mar lo que a él le pertenece y él lo reclama. Igual que los ríos. Usted no puede construir en un cauce de un río, aunque tenga 100 años seco, que fue lo que le pasó a la gente de Jimaní. Vivían todos en el cauce de un río. Un día el río bajó, creció, buscó su cauce y se llevó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque son necios. Porque la necedad hace que el hombre solamente piense con la barriga y con
sus necesidades. Eso hace que también los hombres hagan lo que hizo ese señor que me estafó, que pensó solamente, no con la barriga, sino con obtener un par de pesos para su vicio de ron y de alcohol y de prostitución y mujeres. Me robó a mí, no, le robó a Dios. Y el que le roba a Dios tiene problemas serios. Por lo cual yo estoy suplicando a Dios que tenga misericordia y pase su mano misericordiosa sobre ese señor y que él pueda encontrar la verdad y el arrepentimiento. Porque de veras que yo, conociendo a Dios de la manera justa que es, lo que le espera a ese señor si no consigue el arrepentimiento es muy triste, muy triste. Pero sigo orando para que Dios tenga misericordia de él y de mí también por haberme sentido mal. Entonces, nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios para poder juzgar las cosas que han de ser juzgadas y verlas como han de ser vistas. Aquí claramente vemos que los hijos de Dios no vamos a pasar por ninguna tribulación ni por ninguna gran tribulación. Por tribulaciones sí, pero no por gran tribulación. ¿Por qué no vamos a pasar por ahí? Porque dice la palabra de Dios bien claro: amados, ahora somos hijos de Dios, ahora, no mañana. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? Santo, santo, santo como Él es. Necesitamos ser santo en todas nuestras maneras de vivir. No podemos nosotros ser cristianos y mentirosos. No podemos ser nosotros cristianos y engañadores. No podemos ser nosotros cristianos y estafadores. No podemos ser nosotros agoreros. No podemos ser nosotros ave de mal agüero, como dicen por ahí. Tenemos que ser luz para los que están en tiniebla. Tenemos que ser justos para los que buscan justicia. Porque usted se imagina todo esto necios que andan por ahí enriqueciéndose vilmente de la palabra de Dios, buscando su propio beneficio, estafando y engañando personas para su propio pecunio, para recibir fortunas. Y se hacen llamar apóstoles, profetas, se hacen llamar reverendísimas y ministros y de todas estas cosas. Títulos que por su ignorancia no saben ellos lo que tiene que ver con una cosa con la otra. ¿Qué es lo que es un apóstol? Eso es un enviado, un mensajero de Dios, un enviado. Eso es como un cartero que lleva la misiva hacia aquellos a quienes Dios le ha escrito. Eso es un ministro también. ¿Por qué? Porque es un administrador de la palabra. ¿De quién y para quién trabaja el ministro? Para Dios. ¿Qué hace él? ¿Administrar los bienes de él? No, administramos los bienes de Dios, por lo cual no tenemos ninguna, digamos que no tenemos ninguna potestad de abrogarnos o de hacernos propietarios de una palabra que no es nuestra, porque la palabra vino a mí como yo la llevo a ustedes, por lo cual no tengo derecho alguno de ser partícipe de la gloria del Señor, sino mi única gloria es poder predicar a Cristo gratuitamente. Y esa sí es mía, y no la vendo, no la cambio por nada, porque mi única gloria y la única gloria que yo quiero tener y en la cual quiero permanecer es haber predicado cuando yo parta de este mundo a mi Señor Jesucristo gratuitamente a todos
los que quieran escucharla. Por eso estamos en las redes sociales en el mundo entero. Donde no hay internet ahora mismo, no hay YouTube. Y donde hay internet, hay YouTube. Y donde hay YouTube está verapastor1@gmail, dando a conocer a Cristo el debate. Facebook, verapastor1@gmail.com. Hotmail, verapastor1@hotmail.es. En LinkedIn, verapastor1@gmail.com. Y en todas las redes sociales, Google, usted quiere googlear, busca verapastor1 y va a salir mi cara, usted le da un clic y puede compartir todos los videos que hay ahí, 100 y picos largo, 24/7, lo puede ver a cualquier hora, regalarlo, obsequiarlo, bajarlo, hacer lo que usted quiera porque es de manera gratuita. Compartirlo con los amigos, llevarlo a las personas que no tienen la posibilidad de ver la palabra, puede grabarlo en un CD y compartirlo porque es público, no tiene costo alguno. Es público, para todo aquel que lo desee ver y que lo quiera ver. No cobramos, no pedimos, no aceptamos bienes que no vengan de parte de nuestro Señor. Eso es ser un administrador de la palabra. Creo yo, ¿no? Que es ser un administrador. Pero no busco yo mi gloria, sino la gloria de quien me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación. Esto es el Evangelio de Cristo, buenas nuevas de salvación. Siempre que usted le aplique un impuesto, cobre, pague, pida, acepta lo que usted sea, ha perdido la eficacia de la fe. Usted no es un administrador, usted no es un apóstol, usted no profetiza porque usted vende la palabra. Y los profetas no vendemos la palabra. Nunca. Yo recuerdo que a Jeremías le decían el profeta llorón porque el rey Acab y los reyes de Israel querían escuchar lo que ellos querían. Entonces buscaban profetas enganchados y falsos para que les dijeran lo que ellos querían oír. Desechen a Jeremías porque este es un ave de mal agüero, va a decirnos las cosas que no queremos escuchar. ¿Cuáles son las cosas que no queremos escuchar? No vayas a la guerra que va a perder, no hagas esto que te va a coger, no hagas. El rey quería escuchar victoria y entonces los agoreros del rey le profetizaban victoria y cuando iba a la guerra perdían la guerra. Entonces, estos agoreros de hoy día son agoreros, adivinos, engañadores, que usan la palabra para usufructuar algo que no le corresponde. Y eso es un robo, porque cualquiera que tome estas palabras que fueron dadas por gracia, gratuitamente, por gracia, cualquiera que tome estas palabras para beneficiarse de ella, es un ladrón, mentiroso, engañador, hijo del diablo y agorero. Es un adivino. Pero aquellos que tienen respeto y temor por Dios, jamás en la vida van a tomar de la palabra de Dios absolutamente nada que no sea aquellas cosas que nos sea permitido. Como por ejemplo, cuando yo predico la palabra, al leerla, ella hace lo mismo conmigo que contigo. Me corrige, me redarguye, me instruye para toda buena obra. Y lo que me ha hecho sabio no es sencillamente que yo sea un intelectual, yo soy un analfabeta, tengo un 8º curso aprobado, y de noche. Pero
a Dios le plujo. Conocía cosas de mí que yo mismo no la conocía. Dios conocía que en la integridad mía no iba a haber negocio con la palabra de Dios, a lo cual me he negado desde el principio. Desde el principio me he negado. No voy a hacer negocio con la palabra de Dios. No he pagado nunca por ella, porque tuve muchos problemas con respecto al diezmo en las iglesias que yo visité. En la iglesia en la que yo fui parte y me convertí, como la iglesia pentecostal Jesucristo Fuente de Agua Viva, la Tierra Prometida en Nueva York, mi difunto pastor Teófilo Marte. Él me entendió y me respetó. Yo digo, no puedo hacer algo que no me nace, en lo que no creo. Nunca creí en el diezmo. Y no fue que no creí en el diezmo, sino que el diezmo, cuando me lo explicaron, chocaba con la gracia. Entonces yo digo, no, pero que no puede haber una verdad con una mentira. Y empecé a leer. Y empecé a meterme con Dios. Y efectivamente, le leen una partícula de un versículo a uno para motivarlo, para sacarle y usufructuar mediante la palabra de Dios, porque es un usufructo, es un robo. Ningún hombre tiene derecho a vivir del otro, solo el que necesita. Y debe de hacerse conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Que sea una persona que esté al servicio de Dios. No puede ser cualquiera que esté por ahí, porque usted le da a uno que está pidiendo para droga dinero, usted está botando su dinero, se lo está dando al diablo, o para alcohol, o para vicios. Es para que los hijos de Dios seamos iguales, que tengamos igualdad en la casa de Dios. ¿Y cómo se hace eso? La holgura mía tiene que suplir la estrechez de ellos, y la de ellos la de los otros, y tiene que haber una igualdad, como dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 12. Primero tiene que haber la voluntad dispuesta que Dios ponga en nosotros. Si hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no para que haya holgura en tu casa y estrechez en la del otro, sino que para que la holgura tuya supla la estrechez de él, la 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 de mí, la de él, etc. Y haya igualdad en la casa de Dios. Y dice más, y el que cosechó más no tuvo más, pero el que minó tampoco obtuvo menos, porque con igualdad repartió el Señor. ¿De quiénes son los bienes que poseemos? De Dios. Todas las cosas son de Dios, excepto hay una sola cosa que yo puedo optar por decidir. Mi sí y mi no. Que mi sí sea sí y que mi no sea no. Esta es la única cosa que yo soy propietario. Todo lo demás, soy un administrador. De lo único que yo soy dueño es de mi sí y de mi no. Si es sí, sí, y si es no, no. Entonces, si yo solamente soy dueño del sí y el no que poseo, ¿qué es lo que soy de los demás? Un administrador o un ministro, como usted me quiera llamar. ¿Pero un ministro de quién? De Dios. Ahora, la gente tiene por entendido que un ministro es un rey. No. Un ministro es un empleado de a quien le sirve. Es un muchacho mandado. Vaya, venga, voy, etc. Y yo no tengo mérito de salvar a nadie porque no puedo. En el capítulo 17 del libro de los Hechos se hace una aseveración de que Dios es el que no necesita de ninguno de nosotros, sino Él es el que le da vida a todas las cosas y a todo lo que hay sobre la tierra.
mas Él no necesita cosa alguna de ninguno de nosotros. Dios no necesita nada de mí ni de ningún hombre. Dios puede seguir bien tranquilo sin mí. El que no puedo seguir sin Dios soy yo. El que no quiero seguir sin Dios soy yo. Y el que no voy a seguir sin Dios soy yo, porque hay una decisión tomada de mi parte de servir a Dios. Mi casa y yo. Porque el que vive en mi casa y come de lo que Dios me provee, también tiene que estar militando en el cuerpo de Cristo y ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso, nosotros siempre vamos a tener diferencias muy marcadas con los que quieren enriquecerse. Como le dijo Pablo a Timoteo, no busque enriquecerte, más bien busca el ministerio de la piedad, de la justicia, del amor, de la mansedumbre y de la obediencia. Porque de tales cosas se agrada a Dios. Yo soy ciudadano americano y pudiera estar predicando en una de las grandes iglesias de los Estados Unidos, forrado de muchos billetes. Y decidí venir a mi tierra a predicar, donde no hay recursos, porque yo no ando buscando recursos. Yo ando buscando ser agradable ante los ojos de mi Señor. Y aquí me mandó y aquí vine, tranquilo, aunque no he sido obediente en todo. Y confieso que no quería servir a Cristo, no quería servir en la casa de Dios, porque el egoísmo de mi carne quería servirse a sí misma y ella misma. Pero Dios, a través de su amor, fue inculcándome esa obediencia a la palabra. Fue introduciendo en mí esas conductas de obedecer la palabra. Esa introducción que Dios puso en mí me fue llevando de gloria en gloria, de paso en paso. Y a medida que la palabra de Dios fue yendo revelada en mí, paso a paso, fui creciendo en sabiduría, creciendo en entendimiento. Y yo soy de los pocos predicadores en el mundo que podemos predicar con la Biblia y sin la Biblia, porque la palabra está escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Escrita. Solamente tenemos que abrir el corazón y ella va a fluir sola. La palabra que está escrita aquí y ahí. Solo abrimos la boca, el Espíritu Santo de Dios las llena. Y la llena de amor. Por eso no hay negocios en nosotros. Por eso no buscamos nuestro propio bienestar. Por eso no queremos nada de ninguno de ustedes que no sea poderlo servir con amor y por amor de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que tienen por entendido, como dice el libro de Romanos, que como no hay justo ninguno, debemos de hacer entonces, Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles. Eso está escrito hace cerca de 2000 años por el apóstol Pablo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estamos viviendo otra vez esto que se escribió hace cerca y aproximadamente
2000 años, vamos a poner 1950, 1960 años, se escribió esto. Sepulcro abierto es la garganta de esos que andan predicando por ahí. Con su lengua engañan. Eso se escribió 1950 o 1960 años después de Cristo. 50 años después de Cristo, y hace 1950, 1960. Con su lengua engañan, veneno de áspid, eso es una serpiente que te mata en 30 segundos, el áspid. Hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Esa gente, aunque usted lo vaya predicando todas esas cosas, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Esa gente, todo lo que llevan, todos esos predicadores, todo lo que llevan es quebranto y desventura. No conocieron camino de paz, nunca la van a tener paz, porque están usando la palabra de Dios para engañar. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Estas personas que están bajo la ley van a vivir y van a morir bajo esa misma ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue para que conozcamos el pecado. ¿Por qué la ley fue para el conocimiento del pecado? Bueno, porque mire, en el principio, Caín mató a Abel y se corrompió. Pero Caín no puede ser juzgado por una ley que no existía, porque en ese momento la ley no existía. Y lo que pecaron sin ley, como fue matar a su hermano, que era pecado, porque no había amor en eso, hubo ira. Y en el principio la ley de Dios era el amor. Creced y multiplicaos, no mataos. Entonces, Caín pecó sin ley y será juzgado sin ley. Cuando mató a su hermano Abel. Ahora, después de la ley de Moisés, donde es dado la ordenanza de no matarás, todos aquellos que han matado serán juzgados bajo esa ley. La ley decía: no matarás, no hurtarás, no robarás, ¿verdad? No levantará falso testimonio, no codiciará los bienes ajenos, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni los bienes de tu obrero, ni de tu hermano, ni santificarás el nombre de Dios, guardarás el séptimo día. Todas esas cosas que tenía la ley y todas esas parafernalias que habían de la ley, había que cumplirla para poder llegar a el gran maestro, que fue el maestro del amor, de la justicia y de la misericordia. Cristo, Jesús el Cristo, ese Emmanuel que nos fue prometido en el libro de Isaías capítulo 53, que nos llevaría y nos conduciría al Padre, y que nos ha nombrado y hecho hijos de Dios, siendo justificados solamente por medio de la fe. Romanos 3:24. Hoy día nosotros somos justificados solamente por la fe. Justificados. ¿Y qué es lo que significa la palabra justificado? Encontrar bueno algo como nosotros o como yo que no sirvo. Usted me cambia por materia fecal y el envase donde me cambia lo dejo de pérdida. Si la funda o la bolsa o como usted le quiera llamar, o el saco donde usted me va a echar,
le cuesta 50 centavos, 1 peso, 2 pesos, 10 pesos, y me cambia en el intercambio que usted haga conmigo por materia fecal, el embalse o la bolsa donde usted me haga el intercambio, lo voy a dejar de pérdida. Y no tengo mayor concepto de mí mismo que basura. Óigase bien, yo no tengo mayor concepto de mí mismo que soy basura, podredumbre. Ese es el concepto que tengo de mí mismo. ¿Por qué tengo ese concepto de mí mismo? Porque no quiero que ningún hombre ponga los ojos en mí. Quiero que pongan los ojos en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Siendo así, no me voy a predicar nunca yo. No voy a dar testimonio para que usted me vea como la víctima. No. Los testimonios míos tienen que dar lo otro que me haya conocido y digan, como tal dicen algunos, verdaderamente Dios se ha manifestado en este hombre. Ha manifestado su amor, ha manifestado su misericordia, lo ha hecho diferente. Hay un cambio en él, yo quiero ser así. Ese es el testimonio que se debe de predicar, lo que Dios ha hecho, no lo que el hombre es. Y usted andan por ahí miles de incircuncisos diciendo pendejadas y estupideces que no tienen nada que ver con el cristianismo. Yo maté tanto, yo violé, yo hice esto, yo vendí droga, yo hice tanto, y Dios me perdonó. Óigame, las personas que conocemos a Dios sabemos que eso es un yerro. No hay necesidad de que usted dé su testimonio. El que debe dar su testimonio es el otro que le conoce. Porque la palabra de Dios dice que el testimonio de uno es mentira. Y cuando se refiere a ese uno, se refiere a mí o a cualquiera individuo de lo que salimos a dar esos testimonios. Pero Jesucristo dice, mi testimonio es verdadero, porque aquí damos el testimonio de Dios. Lo doy yo, que soy el Hijo de Dios, y lo da mi Padre por mí. ¿Quién da testimonio de mí? El Padre. ¿Quién da testimonio del Padre? Yo, que soy el Hijo. Solo ellos pueden dar testimonio, uno de sí y otro de sí. Pero ellos no dan testimonio de sí mismos, ninguno. El Padre no sale a decir, yo soy esto, yo soy aquello, no. Es el Hijo quien da testimonio del Padre. ¿Y quién da testimonio del Hijo? El Padre. Cuando usted ve que Jesucristo fue a ser bautizado por Juan, ese Elías que había de venir para devolver el corazón de los padres hacia los hijos, antes de que Dios se enojara e hiriera la tierra con maldición, según el capítulo 4, versículo 6 del libro de Malaquías. Ese Elías que había de venir es Juan el Bautista, el último de los profetas también, y dice que el último profeta de la ley también. La ley fue hasta Juan y los profetas también fueron hasta Juan. Juan fue el último de los profetas. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 12. Está en el libro de Lucas, está en el libro de Juan y está en el libro de Marcos. Estos evangelios que por los relatos de las cosas que hizo Cristo le dicen los evangelios hipnóticos, porque son muy parecidos los relatos, aunque cada relator tiene o escribe conforme a sus vivencias y a su manera de ser. Unos son famélicos, otros son coléricos, otros son humildes, otros son mansos. Pero cada uno escribe conforme a su propia concupiscencia, conforme a su propia voluntad, pero escribe de la palabra de Dios, con su propio carácter. Es decir, yo soy una persona que tengo un carácter un poco duro. Cuando usted me ve hablar, me va a ver hablar con ese carácter, con esa dureza.
Hay personas que son mucho más amorosos. No es que yo no sea amoroso, pero hay muchas personas, hermanito de Dios, bendito del alma. Yo no fui dotado de ese, digamos que de esa mansedumbre. Soy un poco más rebelde. Y con esa rebeldía me va a ver siempre expresarme, escribir, hablar. Estos evangelios de los cuales le estoy hablando, que son los evangelios sinópticos, los hombres que escriben ahí escriben según su carácter. Cada uno escribe de la forma que más o menos lo entienda. Pero está escrito y establecido que Juan fue el último de los profetas. Yo no sé de dónde sacan todos estos hijos del diablo hoy que son profetas. Todo el que predica y habla de la palabra de Dios y de las cosas que no se han cumplido, profetiza, pero de segunda mano, ¿no? Nosotros no somos profetas de primera mano. Yo me pudiera abrogar el nombre de profeta porque yo al hablar de la palabra profetizo, pero no estoy profetizando una cosa que me dieron a mí. Estoy profetizando algo que ya está escrito y no soy yo el profeta, sino el profeta fue aquel a quien se le dio la profecía. Yo profetizo, pero estoy profetizando lo que profetizó otro. Cuando yo hablo de la venida de Cristo, estoy profetizando lo que profetizó ¿quién? El profeta Isaías. Entonces, yo tengo que darle el mérito a quien se merece ese mérito y honra a quien honra se merece. No soy yo el profeta. Cuando yo hablo del último de los apóstoles, del apóstol abortivo, hablo de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, aunque conoció a Cristo, no vivió junto con Cristo, no convivió con ellos. Pero este fue tomado, arrebatado y llevado al tercer cielo y vio cosas que ni ojo vio, ni oído oyó. Fue un testigo de Cristo. ¿Por qué fue un testigo? Porque a Dios le plujo tomar a Pablo de ser un perseguidor de los cristianos, un asesino, a llevarlo a ser un hombre que predicó un evangelio de integridad física, integridad espiritual, integridad moral. No había en ese señor nadie que lo pudiera señalar a menos que no fuera de ser injuriador y perseguidor de lo que él mismo se confesó. Yo en otros tiempos fui blasfemo, perseguidor e injuriador de la iglesia. Él mismo se confiesa. Pero Dios tuvo misericordia de mí, él dice, y fui acogido en el seno de Dios. Y fue un gran predicador. Pero ese gran predicador no se tomó ninguna gloria para él. Todas las glorias las puso para Cristo. Por eso cuando en el libro de los Hechos lo tratan de adular, porque los lambones existen donde quiera, los adulones, los lambiscones, como usted le quiera llamar, existen donde quiera, los limpiapolvos, los chupamedia, los jalabolas, como lo dicen en Venezuela. Esas personas existen donde quiera. Entonces cuando lo tratan de adular, que no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, ¿y quién de estos tres a los que ustedes se tratan de embolar o de ensaltar, se sacrificó por ustedes? ¿Cuál de nosotros ha muerto por ustedes en la cruz del Calvario para que fueran salvos? ¿Cuál de ustedes fue maldito, vituperado, agolpeado, latigado por ustedes? Y Pablo dice, mire, a mí me han dado latigazo 40 menos 1, porque 40 le dieron a Cristo. Él dice, a mí me han dado en varias ocasiones 40 menos 1, me han dado 39 nada más. Porque la ley era darle 40, pero él suplicaba que no lo igualaran con su maestro al castigarle. Denme solamente 39, 40 menos 1, que son 39, para que no me igualen con mi Señor. Aleluya.
Eso hacía el apóstol Pablo. Denme 40 menos 1, por favor, para que no me igualen, para yo no ser exaltado al castigo de mi Señor. Pero para eso se necesita tener entendimiento y conocimiento espiritual. Para eso se necesita tener amor, obediencia, mansedumbre, como la tuvo Pablo. Y estamos hablando de un Pablo que no fue cualquier Pablo. Pablo agarra a Pedro, aquel en que Jesucristo dijo y le dijo que harían cosas mayores que él. Y con la sombra de Pedro ponían los enfermos en fila. Y cuando Pedro iba pasando, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No estamos hablando de cualquier individuo, no estamos hablando de Pedro, del apóstol Pedro. Pablo lo agarra en el capítulo 2, versículo 11 del libro de Gálatas y le dice: mira, lo que tú estás haciendo es digno de muerte, porque tú eres un hipócrita. ¿Y por qué tú eres un hipócrita? Bueno, porque dentro de los gentiles andas gentilizando y dentro de los judíos andas judaizando. Es decir, está aplicándole la ley y la gracia a la gente. Lo está confundiendo y eso es digno de muerte. Ese es ese Pablo del cual yo me identifico espiritualmente. Y no es que no me identifique con Pedro, sino que me identifico con Pablo por esa manera enérgica de tomar acciones y decisiones a la hora de hacer las cosas. Yo siempre he dicho que mi vida es Cristo y morir es ganancia. No me importa quién tome de mí mi vida, sino lo importante para mí es quién me va a dar vida. Y solamente la vida me la puede dar Cristo Jesús. Por lo que yo no me aferro a nada de lo que hay en este mundo. Ni traje nada y no voy a llevar absolutamente nada. Solo le pido a mi Dios que me deje partir de este mundo, de este cuerpo, de esta carne, con la fe y el conocimiento y la esperanza de estar inscrito en el libro de la vida y ser hecho hijo de Dios de una sola vez y para siempre, de que no me eche de su presencia, que no me expulse de su casa. Solo eso le pido a mi amado Señor. Después no quiero posiciones, no quiero que me pongan en donde yo quiera, no, ponme donde tú desees. De lo único que yo le pido a Dios es, mira, manténme del pan necesario y siempre me sobra para dar a los demás, para compartir con otros. Yo no le he pedido a Dios riqueza, pero me ha dado una gran sabiduría, intelecto. Yo soy un hombre que tengo una creatividad enorme. Yo me paro frente a un terreno y lo edifico siendo un analfabeto. Te hago un croquis, te hago un plano, te diseño, te dibujo, te dirijo una obra cualquiera. Dios me ha dado el intelecto, la capacidad y la sabiduría. Pero no tengo ningún mérito para yo venir a vanagloriarme de nada, porque todo lo que tengo me lo ha dado el Señor y es de Él. Y cuando Él los reclame será de Él. Yo solamente quiero pasar por la vida y ser encontrado agradable no a los hombres, sino al Padre. Por eso me esforzo cada día mucho más por agradar a mi Señor, por ser encontrado inscrito en el libro de la vida para ser siervo de Dios e hijo de Dios. Bueno, amados hermanos, el tiempo en televisión es corto, ya estamos llegando a la parte final de su programa Dando a Conocer a Cristo el Debate. Recuerde que lo transmitimos por YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google y todas las redes sociales. Usted busca verapastor1@gmail, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y le va a salir mi cara. En Facebook también me puede conseguir por Víctor Elías Pujol Veras, Dando a Conocer a Cristo el Debate. Me envía una invitación
y los videos también le van a llegar directamente a sus redes sociales. Dios los bendiga, Dios los guarde y que la paz del Señor Jesucristo esté en su vida y en sus corazones para siempre, como lo está en el mío. Amén, amén y amén. Nos despedimos con óculos santos.